Y en esta tarde vamos a abordar un tema que es muy importante para algún sector de la iglesia. Otros pues eventualmente estarán ahí si Dios les permite la vida, y es cómo enfrentar la vejez. Interesante, ¿verdad? Sé que los después de 40 años les llama la atención esto. También los de 30 o 20, porque están más cerca de los 60 que de los 20. Si tienen más de 20 años, es más fácil que lleguen a los 60 que lleguen a los 20, ¿verdad? Si tienen 33 o tienen arriba de 30 años, están más cerca de que lleguen a los 50, si Dios les permite la vida, o que lleguen a los 20. ¿Ustedes qué creen? Los que tenemos más de 40, pues estamos más cerca de llegar, si Dios nos concede, a los 80 o 90, y así sucesivamente. ¿Cómo enfrentar la vejez? ¿O cómo enfrentar la vida adulta? Salomón, cuando escribe este pasaje de Eclesiastés 12, lo escribe con el propósito de concientizarnos de cómo llegar a la edad adulta, de cómo llegar a esa etapa, de cómo vamos o cómo Dios nos instruye a los cristianos, porque Dios nos quiere instruir, Dios quiere enseñarnos. Hay formas y hay métodos para llegar a la vejez. Y cada quien decide cómo quiere llegar a ser viejo. Claro, si Dios le permite llegar a esa edad, porque algunos no llegarán. Pero los que Dios nos está concediendo llegar a la vejez, Dios nos instruye y nos deja una palabra cómo debe de ser, o cuál es la instrucción que Dios nos está dando. Y encontramos en la Biblia hombres como Moisés, vivió 120 años y toda su vida le sirvió a Dios, hasta los 120 años. Cuando le entregó la estafeta a Josué. Entonces no importa la etapa, en este caso de la etapa adulta, de que Dios nos puede usar en todo momento. ¿Cómo puedo? Es una pregunta que comparto con ustedes. ¿Cómo puedo envejecer o cómo puedo llegar a la edad adulta con un sentido de valía y con la gracia de Dios? Eso es bien importante. Y vamos a ver algunos textos. Proverbios 16:31. Esto es bien importante, lo que Dios quiere enseñarnos esta tarde. En la actualidad tenemos un instrumento para llegar a ciertos lugares que es conocido como el GPS. Todos los celulares lo tienen. Y cuando queremos llegar a un lugar que no sabemos, ¿qué hacemos? Le colocamos el nombre de la dirección, ¿cierto? Y nos va dirigiendo. Algunas rutas son las mejores, otras no son tanto, pero al final te llevan al lugar que tú le indicas. Bueno, se convierte la Biblia en ese sentido en un instrumento de parte de Dios que nos va a guiar para esa ruta que tiene que ver con la vida adulta. Y dice Proverbios 16:31: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Dice otra versión: llegar a viejo es una honra. Fíjese. ¿Sabe qué es una bendición llegar a viejo? Tan solamente pensemos en aquellos compañeros contemporáneos que fueron con nosotros parte de nuestra infancia, primaria, secundaria, preparatoria y quizás la carrera. Algunos ya murieron, algunos ya no están, y usted está aquí. Y es una bendición tener años de adulto. Y no únicamente hablo de la gente de mayor de 40 años, también algunos jóvenes han muerto, tiempo de pandemia. Entonces dice la Biblia, es una bendición llegar a viejo. Por lo tanto, no te sientas mal. Dale a Dios gracias por los años que tienes. Bendice su nombre. Y luego dice la segunda parte del texto 31, en esta versión que es lenguaje actual: las canas son la corona que se gana por ser honrado. Fíjese. Las canas, el pelo blanco, es producto, dice Proverbios 16:31, porque se ha ganado. Pero desafortunadamente no todos los que llegan a viejos son honrados. Pero sí, el sentido de la palabra es que hay una decisión. ¿Cómo quieres llegar tú a viejo? Siendo una persona que la palabra lo ha cambiado, lo ha transformado, o sigue siendo el que hace lo que quiere con su vida. Porque decidimos cómo llegar a viejos.
Cada quien va decidiendo y va tomando forma en esa etapa. Proverbios 20:29. Solo es la introducción, así es de que vayamos prestando atención. Dios está interesado en que nosotros como iglesia tengamos presente esta etapa. La gloria de los jóvenes es que, dice otra versión, el orgullo de los jóvenes es que se sienten fuertes. Y así los vemos, de repente se paran y se cuadran y piensan que se pueden comer al mundo. Así como estuvimos, pero quién sabe si estén como yo estoy cuando lleguen a mis años. Entonces, pero dice la segunda parte del texto, ¿qué dice? Y la hermosura de los ancianos, ¿qué? Dice otra versión, el anciano tiene su ganancia por su experiencia. ¿Qué significa? Que nosotros que hemos llegado o que vamos caminando hacia ese lugar, vamos recogiendo ¿qué? Experiencia. ¿Para qué? ¿Para que te quedes con ella? No, para que le ayudes a los demás a que no se equivoquen como tú te equivocaste. Los ancianos tienen que ser así. La gente adulta, si tienes más de 30 años, porque déjeme decirle que adulto se considera después de los 30, 33 años. Así es de que si tienes esa edad, ya entraste a esa etapa y te conviene escuchar la palabra de Dios. Dice que los ancianos, la parte más grande que ellos tienen cuando llegan a la etapa adulta es su experiencia. Y Dios nos permite ir recogiendo experiencia para que vayamos compartiendo. No te quedes con lo que has aprendido, compártelo. Ayudándole a aquellos que tienes cerca para que no se equivoquen. Obviamente hay un conflicto porque luego los hijos no quieren escuchar, en el caso de los padres, ¿verdad? Y luego te dicen, es que eso fue en tu época. Los tiempos han cambiado. Ciertamente los tiempos han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Y necesitamos el consejo de Dios. Santiago 4:14. En Santiago 4:14, Dios quiere recordarnos algo esta tarde a nosotros. La vida es corta, por muchos años que vivamos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Pensemos en la vida. Los que tenemos arriba de 50 años, ¿qué es la vida, hermanos? ¿Se acuerda de sus 30? ¿Se acuerda de sus 20, de sus 40? ¿Dónde quedaron? ¿Cuándo pasaron? ¿Qué pasó? Hoy nos vimos en el espejo y nos vimos que nos cambió el rostro. ¿Qué es la vida? La vida es algo que pasó muy rápido y que se nos fue de las manos los años de la juventud, que se nos fueron los años 30 y los 40 pasaron muy rápido. ¿Qué es la vida? La vida es un suspiro que la tenemos hoy y que mañana no está, y que por mucho tiempo que vivamos un día pasaremos. Por lo tanto, tenemos que recordar constantemente que la vida es corta para aprovechar y valorar lo que tienes hoy, lo que Dios te da hoy. No puedes pensar en mañana. Dale a Dios gracias y vive hoy. Disfruta el tiempo con tu familia hoy. ¿Sí? Por eso yo constantemente le insto a la iglesia, vénganse a los cultos, porque usted no sabe si va a llegar al siguiente domingo. Si está aquí, gloria a Dios, y si no, cumplió. Santiago entonces dice que la vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Pensemos en la familia que se han adelantado. Piense, ¿quién se acuerda de ellos? ¿Sabe quién? Solamente usted, que es familia, pero el vecino no. Y con el tiempo también usted se va a olvidar. Entonces tenemos que aprovechar esto, tenemos que cuidarlo. Proverbios 31:30. Y aquí viene una palabra para los jóvenes o para las jovencitas. Proverbios 31:30. ¿Qué dice? Engañosa es la gracia. Es decir, así como te ves de guapa y atractiva hoy, ¿qué crees? Pronto te vas a arrugar. Y pronto vas a necesitar maquillaje. Y pronto vas a necesitarte arreglarte, etcétera. Engañosa es la gracia y vana, ¿qué? Dice otra versión, tu belleza es una ilusión que hoy la tienes y luego no
no la tendrás. No debes de jactarte por tu apariencia o tu aspecto físico, porque ahorita hay algunas que piensan que no las merecen ni siquiera la tierra, no pueden ni caminar porque se sienten muy altas. No, tranquilas, tranquilos con su vida. Vivan despacio, vivan con humildad, respeten a los adultos. Y si tienes ahorita años de juventud, pues pronto llegarás a viejo y verás lo que se siente. Dice el texto 30, la mujer que teme a Jehová, ¿qué? Es decir, y dice aquí en otra versión, la mujer que obedece la palabra de Dios. La mujer que obedece la palabra de Dios es alabada. Es decir, por encima de lo que tengas en este momento, a Dios le interesa más la obediencia que tú le tengas a su palabra. Dicho lo anterior, hay un texto que quiero cerrar esta introducción en Hebreos 9:27, que todos lo hemos leído o lo hemos escuchado, en el sentido de del trayecto hacia la vida adulta, hacia la vejez. Viene algo que Dios quiere que recordemos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después ¿qué significa? Que el día que te toque partir de esta tierra, cuando llegues a la edad adulta y llegues a viejo por años, te espera un evento que tienes que enfrentar. Tienes que darle a Dios cuentas de tu vida. Imagínese. A veces aquí en la tierra hay mucha gente que le incomoda esto. ¿Y por qué tengo que yo darle cuentas al pastor de mi vida? ¿Y él qué? Pues tengo tarea de velar por la vida de ustedes como congregación. Pero un día tendremos que rendirle cuentas a Dios de lo que hicimos. Y eso está más cerca para los que tenemos más de 50. Por lo tanto, tienes que estar muy ocupado y preocupado por vivir tu vida estando a cuentas con Dios. Está establecido que el hombre y la mujer mueran una sola vez, es decir, no hay reencarnación. No vamos a desaparecer en el cosmos, no. Vamos a estar delante de Dios solitos, sin esposa, sin esposo, sin hijos, y se acabó el apellido. Tú con el Creador, y Dios te va a preguntar: ¿qué hiciste con el tiempo que te di en la tierra? Primer pregunta. ¿Qué hiciste con el mensaje que escuchaste? ¿Y qué hiciste con la familia que te di? Los hijos son una bendición, pero también una responsabilidad. Y es tarea de los padres prepararlos en todas las áreas delante del Creador. Eclesiastés, Salomón, volviendo al tema, dice al joven, en el sentido de que los años que tienes te hacen más joven de otro que tiene más años que tú. Y dice: acuérdate de tu Creador. Es decir, para llegar a la vejez, no te vas a preparar para que llegues a viejo cuando tengas 50 años. Te preparas cuando eres joven. No sé si me explico. Es decir, tú buscas a Dios en la juventud, para que cuando camines en la vejez, camines con el Dios de tu juventud. Porque muchos piensan: yo me voy a acercar a Dios hasta que tenga unos 50, 60 años. No, eso no es así. Eso no es así, según la palabra de Dios. Eclesiastés 2. A medida que las personas van envejeciendo, les viene cayendo el 20, perdón por la palabra, el tema de la mortalidad. En lo que va buscando Eclesiastés 2, 1. A medida que las personas vamos transitando por la etapa, por la vida de la adultez, vamos desarrollando, o viene en nuestra mente un proceso que piensa de que vamos a terminar en esta tierra, y que lo que hemos invertido, comenzamos a pensar: oye, ¿y a quién le voy a dejar la casa de acá? Y el gallinero, y la Cheyenne, y comienzan los papás a preguntarse qué van a hacer con lo que tienen. Bueno, Eclesiastés 2 nos dice lo siguiente. 1. Dije yo en mi corazón, Salomón está hablando a sí mismo:
Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Es decir, experimentó esa sensación de tener posesiones materiales. Y que se siente muy bien, ¿verdad? Tener un carro, una casa o no, o ropa. Se siente bien, te ayuda el autoestima. Y Salomón lo hizo y pasó por esa experiencia en poseer y tener, como muchos de nosotros. Mas he aquí, esto también era ¿qué? Es decir, tampoco tenía sentido tener y poseer sin tener a Dios. No tiene sentido tener cosas en esta tierra. ¿Por qué? ¿Qué se va a llevar usted? Nada. Ni la ropa que trae puesta se va a llevar. Nada nos llevamos. Entonces, con el paso del tiempo, nos vamos dando cuenta y pensando, ¿realmente lo que tengo tiene más valor que pensar en la eternidad de mi alma? Las posesiones nunca llenaron a Salomón. 2. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Es decir, se excedió Salomón, se fue a recrear, experimentó la sensación de el alcohol, de fumar y muchas cosas, muchas mujeres, el sexo. ¿Y qué creen? Tampoco lo llenaron. Yo le hago una pregunta a los hermanos y con todo respeto: ¿qué representa para los hermanos, hermanas arriba de 50, 60 años el sexo? ¿Qué representa? Dígalo. Nada. Pregúntale a un joven de 20, de 30 años, y el sexo es un placer. ¿Sí o no, jóvenes? Así es. Pero pregúntenle a la gente adulta, pregúntale a la gente de 40, 45 años, ¿qué representa el sexo para ellos? ¿Saben qué? Nada. Lo más importante que es, humanamente, la salud. ¿Sí o no? Y con la pareja solamente queda el amor, el respeto y el afecto. Eso es todo. ¿Qué significa? Que también el sexo es pasajero. Se va a acabar ese deseo y dejará de ser. Yo espero que vayan pensando, hermanos. Esto es bien importante en nuestra vida como cristianos. Salomón entonces comenzó a experimentar y a tener muchas cosas. Versículo 10, ahí mismo. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Es decir, alcanzó bienes materiales y disfrutó todo lo que tenía. Sus carruajes, sus caballos, esos pura sangre, los tuvo, los disfrutó. Y esta fue mi parte de toda mi faena, de mi faena. Quiere decir, en otra versión, esto fue lo que me tocó hacer. A cada uno Dios nos va a permitir tener ciertas cosas materiales. No tendrás más de lo que Dios no te permita tener. Repito, tendremos en esta tierra ciertas cosas materiales, pero nunca tendremos, por más que trabajemos, más de lo que Dios permita que tengamos. Por lo tanto, preocúpate en lo más importante y busquemos a Dios. 11. Miré yo luego todas las obras y echó un vistazo, hizo un recuento. Ya estaba viejo Salomón. ¿Qué había hecho con mis manos? Fíjese, ahí está el orgullo. Yo lo hice, me costó, fue mi sacrificio, fue mi sudor. Porque algunos piensan así, que lo que tienen es por sus fuerzas. Y me costó, pastor, por eso es que ni siquiera lo comparto. Y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, ¿me ayuda a leer? Claro. ¿Qué significa vanidad? No tenía sentido. Y fue un sacrificio que no tuvo recompensa humanamente hablando. Y eso es una reflexión profunda. Por lo tanto, si vas caminando hacia la vida adulta, lo que logres alcanzar, no te jactes. Dale a Dios gracias por lo que tienes. Y no descuides lo más importante, es esto. Lo más importante para los hijos de Dios es esto: trabajar 6 días, venir a la casa de Dios, escuchar lo que Dios tiene que hablarte y darle a Dios gracias por lo que tienes hoy. Y sal de este lugar agradecido.
Y sal de aquí bendiciendo a Dios, porque a pesar de lo que vives y lo que tienes, Dios te ha cuidado. Esa es la ruta a la vejez. A veces nos sentimos indignos. Es que yo perdí, es que me quitaron. Espérate, todo Dios nos lo ha dado, no para que te sientas más, sino para que seamos agradecidos. Qué importante es reconocer a Dios en la ruta de nuestra existencia. Ahora, en ese caminar que vamos a cruzar, van a ocurrir dos cosas. Vaya buscando Mateo 21, versículo 28. Durante ese trayecto de nuestra vida hacia la adultez, hacia la vejez, van a pasar dos cosas. Algunos van a ser sabios y van a procurar seguir el consejo de Dios, y otros no, porque así es la vida. Como pastor, me toca como todos los padres. Los que tienen muchos hijos, ¿qué quieren los padres de ellos? Que todos sean buenos hijos, ¿sí o no? Pero ¿suele ser así? No. Hay uno que sí le entra la letra y otro que no. Bueno, en términos bíblicos sucede lo mismo. Esta parábola que vamos a leer es de los dos hijos, uno que hace y otro que no. Y así es el cristiano, o así es la gente en la iglesia. Hay gente que escucha y dice, oye, sí es cierto, es la palabra de Dios, lo voy a hacer. Y hay quien dice, nah, seguimos viviendo igual. Vamos la historia. Jesús habla, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Imagínense esta escena, es muy práctica. Respondiendo él le dijo, no quiero. ¿Hemos visto esos casos? ¿Verdad? Se llama desobediencia. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué siempre yo? Te toca la bendición. Eso es todo. Mateo 21, 28. ¿Sí está conmigo ahí? 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. ¿Qué le dijo? Vete a trabajar a la viña. Y el otro le dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? Y así sucede, ¿cierto? El que siempre está quejándose, el que no quiere, al final va, porque dice, es mi papá, lo voy a hacer. Y hay el que dice, sí lo voy a hacer, pero ¿qué pasa? No lo hace. Y también hay muchos casos así. Y aquí me pasa a mí en la iglesia. No, sí, pastor, ahora sí le voy a echar ganas. Me voy a comprometer y me voy a esforzar en el Señor. Viene la primera incidencia, la primera prueba. Quedaron en puras palabras. Sigue diciendo la historia. 31. Pregunta Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, como decimos todos, el primero. ¿Por qué? Porque aunque de mala gana contestó, pero sí lo hizo, porque era algo bueno. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, es decir, los pecadores, van delante de vosotros, ¿hacia dónde? Y esto me ha tocado verlo, tristemente lo digo aquí en la iglesia. Es más fácil que alguien de allá afuera, que no es cristiano, venga a la casa de Dios, le entregue su vida a Cristo y obedezca a Dios, que los que han nacido en cuna cristiana. Los más irreverentes con Dios son los que han nacido en cuna cristiana. Son bien irrespetuosos, porque piensan que merecen esto. Pero la gente de allá afuera, que siempre han estado en el pecado y que escuchan de Dios y vienen a Dios, ¿saben qué? Lo hacen con solemnidad y con respeto. Y me consta, hermanos, yo he ido a visitar hogares cristianos y hogares que no son cristianos. ¿Y dónde cree que me respetan y me atienden mejor? Los católicos, hermano. En serio. Y yo me pregunto y digo, ¿y entonces qué? ¿Qué pasó? Eso es de casa. Eso es de casa. Así es de que si usted tiene la bendición de crecer, porque es una bendición que sea en un hogar cristiano, tenga cuidado con su vida.
32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Claro. Pero los publicanos y las rameras, ¿qué hicieron? Claro, se sentían indignos. Y vosotros, viendo esto, no os ¿qué? Y eso es algo que suele pasar, hermanos. Así es de que sí me preocupa como pastor de que usted vaya considerando esa ruta de la vejez. Considera a Dios en serio. Hay formas de llegar a viejo y la mejor es caminando con Dios. Es la mejor, no hay otra. Eclesiastés 9:46. Ya vamos sobre el final, no se me desesperen. Eclesiastés, ¿qué le dije? 9:4-6, perdón. 9:4-6. Hay una esperanza, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y aquí entramos usted y yo. Tenemos esperanza de que nuestra ruta hacia la vejez cambie, si le ponemos atención. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Claro. O sea, el león ya murió. Y por ser, aunque sea el león, el ley de la selva, pues ya murió. Pero es mejor estar vivo. 5. Porque los que viven saben que han de morir. Es decir, eso lo sabemos nosotros y tenemos la esperanza. Pero los muertos nada saben, ni tienen ¿qué? Más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia, ¿qué pasó? Y aquí terminamos con esto, hermanos. Si ya has entrado en la etapa de la vida adulta, 30 en adelante, entiéndase, no vale la pena que carguemos rencores ni resentimientos con nadie. No nos llevamos nada. Eso dice la palabra de Dios. Y es un tiempo para ponernos a cuentas con Dios. La Biblia nos está diciendo que tanto el amor, el odio y la envidia fallecen y se van con el que muere. La gente va a seguir viviendo sin nosotros. ¿Sabía usted eso? El día que usted muera, el mundo va a seguir viviendo. No va a afectar el que usted parta de esta tierra. Y entonces, ¿para qué tanto enojo y tanta molestia? ¿Para qué? ¿Para qué tanto enfado? ¿Para qué? El mundo va a seguir. Tus hijos van a seguir viviendo, contigo o sin ti. Bien o mal, dependerá de ellos qué quieran hacer con sus vidas. La tarea fue acercarlos a Dios. Eso es todo. Y concluye el texto 6. Y nunca más, fíjese, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, solo una vez exististe y se acabó tu historia. Solo una vez, no hay más. Yo lo invito. Ya no les digo más porque no gano nada. También me cae la palabra a mí. A veces me he esforzado, he luchado, corro, vengo, hago para que la iglesia vaya. Y el que va a cambiar, y el que no va a cambiar, y punto. El que viene al templo a dormirse se va a quedar aquí siempre dormido, y punto. ¿Va a seguir la iglesia conmigo o sin mí? ¿O no? ¿Y quién se llenó de bilis y de canas? Yo. Usted sigue viviendo. Usted se levanta y el que llega temprano viene, y el que llega tarde, pues ya no le cae. Siguen llegando tarde. Es un mal hábito. Entonces ya entendí que yo predico y quien entienda, entienda, y el que no, pues que Dios tenga misericordia. No puedo hacer más por usted. Ya no. Más que orar y pedirle a Dios. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias.